En Estados Unidos, la realidad es dura y duele. Duele decirlo. La mayoría de los niños que son abusados no fueron dañados por un extraño, sino por alguien en quien confiaban. Entre el 85% y el 90% de los casos ocurren a manos de familiares y amigos, amigos cercanos, vecinos, maestros o personas que formaban parte de su vida a diario. Una de cada 7 niñas y uno de cada 25 niños viviría este trauma antes de los 18 años. Y la mayoría nunca lo contará. Cargará con el silencio, el miedo, la culpa o la vergüenza. Y esto nos hace acuerdo una cosa, que el peligro muchas veces no viene de afuera, sino de los lugares que deberían haber sido seguros, y que escuchar y creer y proteger puede marcar la diferencia entre el silencio y la salvación. Durante este mes de marzo se conmemorará el movimiento Me Too, un espacio que existe para romper el silencio, visibilizar la violencia y recordar que hablar puede salvar vidas. Por esa razón, la carta de hoy aborda este tema con una intención de generar conciencia y protección. Hoy vamos a hablar del abuso y quiero decirlo con mucho cuidado. La carta de hoy contiene temas fuertes y sensibles. Antes de continuar, te invito a escucharte a ti primero. Si este tema puede ser algo que hace descender emociones difíciles, o si hoy no te sientes en un espacio emocional seguro para escucharlo, está bien. Dale pausa y cuídate por hoy. No hay presión para quedarte. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Esto es Intense Talk y yo soy tu host, Steph. Queridos intensos, mientras escribo esto, quiero ser clara sobre a quién me estoy dirigiendo. Le hablo a esa parte de ti que aprendió a sobrevivir el silencio, a la parte de ti que se volvió capaz, responsable y fuerte mientras algo esencial permanecía invisible. Le hablo a quien hizo lo mejor que pudo con lo que le fue dado, incluso cuando eso que le dieron no fue seguridad. Comparto esto ahora porque el trauma por abuso hace mucho más que dejar moretones, herirnos o provocarnos síntomas como trastorno de estrés postraumático, ansiedad, disociación y dificultades de apego. Despoja a sus víctimas de su verdad, de su identidad y de su propósito de vida. Hoy espero darte un mapa para recuperar todo eso. O si tu experiencia de vida comenzó como la mía, para que puedas crear tu verdad, reconstruir tu identidad y reclamar tu propósito. Esta carta no pretende impactar ni convencerte de nada. Es simplemente una ofrenda, un acto de dar testimonio. Si resuena con algo dentro de ti, no es una casualidad. Si no reclamas tu vida, esta se repite. Y si eso es lo que estás viviendo ahora, no es tu culpa, es tu programación. Y por suerte, para todos nosotros, podemos reprogramarnos y cambiar estos ciclos de abuso de una vez por todas. Mi nombre es Lisha y esta es mi historia. Como muchos niños y niñas hoy en día en Estados Unidos, crecí siendo hija única de padres divorciados. Lo que mi madre reprimía era que estaba cargando y negando un legado de ser abusada sexualmente. De ese legado comenzó mi abuso, el cual empezó cuando yo era apenas una niña pequeña y continuó en momentos esporádicos hasta que cumplí los 5 años. Luego nos mudamos a otro estado y no volví a ser abusada por esos familiares hasta que tenía 7 años, durante unas vacaciones. Sin embargo, mi madre normalizaba esta tensión de los hombres hacia las niñas pequeñas y se volvió a casar con un hombre que decía quererme. Y cuando yo tenía 8 años, él me adoptó. Fue entonces cuando comenzó el abuso. Palizas nocturnas, me metía la lengua en la boca, me tocaba y me manoseaba, de broma, en partes del cuerpo que ningún padre debería tocar. Cuando todo esto ocurrió, yo escapaba dentro de mi mente, fuera de mi cuerpo, con Dios. Por suerte, no recuerdo mucho desde este punto de vista físico. Recuerdo mi infancia como que si estuviera viendo un programa de televisión, desde la esquina superior de la habitación, observándome a mí misma. Esta capacidad de desearme no significó que todo lo que estaba pasando no afectara a mi cuerpo, ni a la forma en que me veía a mí misma. Viví gran parte de mi vida haciendo tareas, siendo moldeada y tratando de ser perfecta. Me golpeaban principalmente porque hablaba y tenía sentimientos.
cosas que no estaban permitidas. Pero aprendí algo. Mi boca, incluso cuando hablaba con amabilidad, no tenía derecho a tener una opinión ni una preferencia. Si me acusaban de algo, yo lo había hecho, incluso cuando no era así. Era tonta, aún sacando puro 100. Era una carga demasiado, al mismo tiempo nunca lo suficientemente buena. A los 11 años, mi padre adoptivo comenzó a abusar de mí de una manera más completa. Todas las típicas cosas de tercera base. Una noche, mientras me estaba acosando, manipulando y tocando, me preguntó, ¿quieres mi erección dentro de ti? Yo le dije, no. Luego me preguntó por qué le había dicho que no. Yo le respondí, no sé qué es una erección. Eso no fue lo correcto que debía decir, porque lo llevó a invitar a alguno de sus amigos a venir a mostrarme. Me llevaron a los establos de los caballos y mi papá me dijo que bailara para ellos, que si era un show. Luego todos me mostraron sus direcciones, me dieron instrucciones para tocarlos y a partir de ahí todo se volvió borroso. No recuerdo bien, pero sí sé que no me violaron. Lo sé porque unos días después regresaron a los caballos, sin mi papá. Ese día estuve a punto de morir y todo cambió. Intenté defenderme y amenazarlos con un cuchillo de carnicero, pero en su lugar perdí mi virginidad con la punta de ese cuchillo. Años después, a los 40, gané perspectiva y por fin pude perdonarme por esto. Aprendí que incluso siendo una mujer adulta, puede ser difícil enfrentarse a un solo hombre adulto, y mucho menos a 4. Alguien me encontró, creo, que fue mi padre adoptivo, y me llevó a un sótano donde permanecí sentada sobre una manta durante 10 días. Durante años pensé que solo había desaparecido un fin de semana, hasta que escribí esta historia en un libro y mi mamá me dijo que estuve desaparecida 10 días. Y mi padre adoptivo simplemente le dijo que yo estaba bien. Ella no me buscó ni llamó a la policía para encontrarme. Aceptó su palabra. Yo no estaba bien. Estaba aterrorizada por mi vida y permanecí así durante años. Estaba deprimida, me sentí como una puta y me esforzaba aún más por ser perfecta. Lo que ahora entiendo es que lo que nos ocurre en la infancia no se queda en la infancia. Moldea la forma en que habitamos nuestro cuerpo, cómo confiamos, cómo amamos, cómo obedecemos y cómo decidimos quiénes tenemos permitido ser. El trauma infantil no es solo un recuerdo. El trauma infantil no es solo un recuerdo, es un condicionamiento. Le enseña al sistema nervioso qué esperar del mundo. En mi caso, moldeó a mi sentido de seguridad y mi sentido del yo. Me enseñó a estar en alerta, a actuar, a desaparecer emocionalmente mientras seguía funcionando hacia afuera. Me enseñó que mi valor era condicional y que mi voz era peligrosa. Esto es lo que desearía que la gente entendiera más profundamente. El daño no es solo lo que te ocurrió, sino todo lo que tuvo que dejar de ocurrir después. Durante algunos años sobreviví sin ponerle nombre a lo que había pasado, hasta que a los 13 años el patrón se repitió otra vez, esta vez con un hombre alrededor de 30 años. Él tenía sus caballos en el mismo lugar donde nosotros teníamos los nuestros, y quiso darme su caballo para que fuera su novia. Me manoseaba y me obligaba a besarlo. Lo supe, sabía lo que venía después, y por la gracia de Dios salí corriendo de los establos hasta un lago seco, donde me escondí y lloré. Fue en ese momento cuando la conexión sobrenatural con la fuente, con los fantasmas y con los fantasmas y los ángeles que muchas veces había experimentado en esta disociación se volvió real. Frente a mí apareció una esfera de luz que me dijo, vuelve a casa y cuéntalo. Ese día sentí que floté todo el camino regreso a casa. Le conté a mi padre adoptivo y él salió de inmediato para encargarse de él. Más tarde esa misma semana salió a la luz la verdad sobre todo lo que me había ocurrido hace años atrás. Esta vez mi madre se dio cuenta de que ya había escuchado esa historia antes y esta vez me creyó. Entonces nos mudamos. Desafortunadamente, como ocurre con muchos sobrevivientes de abuso en la infancia, la madre no está bien emocionalmente y un mes después mi madre regresó con mi padre adoptivo. En ese momento, a los 13 años, le dije a mi madre que iba a quitarme la vida. Ella me dijo que tan solo le despertara en 20 minutos y tomé demasiadas pastillas con la esperanza de poder evitar seguir viviendo con ellos. Tal como me indicó, le desperté a los 20 minutos y cuando mi cabeza ya estaba demasiado pesada para poder levantarla, terminó llevándome al hospital. Ahí pude contarle a la policía lo que había sucedido y ellos me ayudaron.
a presentar cargos contra mi padre adoptivo y mis padres no volvieron a estar juntos. Durante los años siguientes en la escuela, el trauma me llevó a actuar de formas que no entendía del todo. Me volví sexualmente activa, sacaba puro 100 y salía de fiesta constantemente. Al mismo tiempo, sentía un llamado profundo a comprender mis propias visiones de ángeles, la disociación y esa esfera de luz que vi. Y hoy que entiendo que fue Jesús quien me salvó ese día, durante la secundaria y la preparatoria, comencé a estudiar la energía, lo sobrenatural, la canalización y mucho más, además de asistir de manera obligatoria a terapia grupal y individual para sobrevivientes de abuso sexual. La reconstrucción de quién yo era comenzó ahí, pero en realidad lo que hacía era sobrevivir. Me volví capaz, siempre ocupada, y acepté la mentira de que estaba rota, de que era una marciana dañada. Estas no eran características de mi personalidad, eran estrategias de supervivencia. En mis veintes, mi cuerpo me obligó a tener una conversación que había estado evitando. Y la verdad es que el cáncer no se sintió aleatorio para mí. Se sintió como que mi cuerpo hablaba un lenguaje que nunca había permitido usar, la sensación. Aprendí que no comienza en la mente, comienza en el cuerpo, en el sistema nervioso. Mi cuerpo había guardado todo. Y a los 21 años fui diagnosticada y pasé por un tratamiento por cáncer cervical. Después de trabajar con tantas sobrevivientes de sexualidad prematura, ahora sé que la mayoría desarrollamos problemas reproductivos hormonales. A los 24 años ocurrió el siguiente síntoma con el TPT, trastorno de estrés postraumático, del que casi no se habla. En cuestión de 2 semanas pasé de correr a andar en bicicleta todos los días a no poder caminar sin quedarme sin aliento. Tenía insuficiente suprarrenal, estaba en estado de congelamiento, comenzó a los 11 años y a los 24 casi me quita la vida. Pero fue en ese momento cuando aprendí los métodos somáticos que hoy enseño en el método Amazing You, y ahí comenzó mi camino para sanar mi identidad. Mi cuerpo estaba volviéndose más saludable, pero mi mente seguía acelerada y la terapia no estaba ayudando. Aprendí a manejar mi cerebro en constante alerta y disociación, viviendo en meditación y mantras, pero eso no cambió la rota, estúpida y poco digna de amor que me sentía. En mi quebranto me cansé y rápidamente tuve hijos. Ellos son mi mayor milagro. Pero me cansé con alguien que también se sentía cómodo viviendo en conflicto constante y que me mostró el tipo de amor que había conocido al crecer. El amor que no era sano, que era crítico, lleno de gaslighting y nunca era suficiente. Me fui infiel enamorándose de mis amigas y teniendo varias aventuras, una de ellas durante 3 años, con quienes además me comparaba constantemente. Mi autoestima se desplomó, intenté ser lo suficientemente religiosa, divertida, delgada y inteligente para ganarme su amor, pero nada de eso funcionó. En ese tiempo oscuro sí logré ver mi depresión y mi baja autoestima, y esa conciencia me ayudó a enfocarme en mí durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, aprendiendo sobre el narcisismo, el TPT, los límites de codependencia. Vi los destructivos que eran mis emociones y como una alergia al gluten y toda una vida de gaslighting interno y externo me mantenían cuestionando constantemente. Fue entonces cuando descubrí herramientas para cambiar mi mente subconsciente y transformar mi forma de pensar. Al menos mi lógica podía ayudarme a no reaccionar tanto cuando me sentía atacada. Cuando me divorcié tenía un cuerpo sano, una mente clara y menos caos emocional. Comprendí la energía, la sanación y la oración. Pensé que nunca volvería a repetir ese patrón, pero como le ocurre a los 50% de los sobrevivientes, no fue así. Mirando hacia atrás a mi matrimonio, no elegí esa relación porque estuviera rota, la elegí porque me resultaba familiar. Coincidía con lo que mi sistema nervioso entendía como amor. En algún momento me di cuenta de que mi vida simplemente se repetía una y otra vez de distintas maneras, y también aprendí que podía cambiarla. Había estudiado, había orado, había hecho el trabajo, pero lo que necesitaba no era otra autoridad, necesitaba educación para las partes de mí que nunca fueron enseñadas a ser humanas.
cómo pensar con claridad, sentir con seguridad, confiar en mí misma y tomar decisiones desde la verdad en el lugar del miedo. Your Own University nació de esa realización, no como una escuela, sino como una recuperación, un regreso de autoridad a uno mismo, un espacio donde la experiencia vivida se convierte en sabiduría. Lo lamentable para mí, después de crear métodos de sanación somática, ser defensora de sobrevivientes de abuso sexual durante varios años y abrir Your Own University, la sabiduría que ahora comparto con el mundo seguía siendo una lección para mí. A los 40 años, en enero del 2016, fui a un evento con un amigo que quería ser más que amigo. Y aunque yo le había puesto límites e incluso estaba saliendo con otra persona, esa noche fui drogada y violada. Otra vez. La parte más horrible es que ese mismo día había hecho un proceso de hipnosis, de reencarnamiento, para resignificar los días en que a los 11 años me sentaba sobre la toalla. Y en menos de 24 horas lo viví de nuevo. Estar atrapada y ser brutalmente violada. A la mañana siguiente desperté confundida y con dolor. Reaccioné complaciendo para poder salir del hotel elegante. Mientras me alejaba en el auto, le escribí a mi violador un mensaje: ¿Cómo te atreves? Y fui a casa de mi madre para pedirle que cuidara a mis hijas mientras yo iba a la policía. Mirándolo ahora, debía haber ido directamente al hospital en ese momento. Pero fui a casa de mi mamá y ella, en su forma habitual, me dijo: Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Y se negó a quedarse con mis hijas hasta que yo hiciera la denuncia por violación. Así que esperé 2 días hasta que las niñas regresaran a la escuela. Entumecida, disociada, con el estómago adolorido, el cuerpo molido y desconectada. Pero cuando pude, me hice un kit de violación y el ADN ya no estaba. Aún así pudieron ver los moretones en mi abdomen y las lesiones, así que fuimos tras de él. Este evento me devolvió al punto cero. Me desvié, quebré y me sentí traicionada por Dios. Lo único que tenían eran mis emociones. Entusiasmo, ira y miedo. Apenas sentía algo, pero tenía un cliente con quien estaba ayudando a crear un curso de madurez emocional para la gestión corporativa. Él vino y me ayudó a comprender mis emociones y a cómo moverme del entusiasmo a la ira y luego al deseo del consuelo. Esto me ayudó a salir de esa zona crepuscular y comencé a grabarme mientras me reconstruí con lo que hoy es el método completo Amazing You. En solo 12 días me llevé de vuelta a la realidad. Eso fue hace 10 años. En esa ruptura todo se unió. Observé cómo la sanación se desplegaba en un orden claro: cuerpo, mente, emociones, energía. Y cómo la parte consciente de nosotros, la que se desconecta de la lección, la verdad y el yo, puede volver a reconectarse. Sin embargo, cuando vivimos en trauma o cuando tenemos miedo a él, es casi imposible sostener relaciones saludables o tener un propósito de vida pleno. Sanar del abuso no se trata de recordar lo que ocurrió ni de lo que vendrá de las heridas. Se trata de crear un hogar seguro para que nuestra conciencia, es decir, nuestras almas, regresen. Para que el alma pueda volver a amar y a vivir plenamente, Amazing You existe porque la sanación tiene un orden. Cuando honramos esa orden, dejamos de luchar contra nosotros mismos y creamos un hogar seguro desde el cual expresarse, dejamos de preguntarnos por qué sanar se siente imposible y empezamos a regresar a quienes estamos destinados a ser, a pesar de todo lo que ocurrió. Así nació el método Amazing You. No fue inventado, fue vivido. Comparto esto ahora porque este trabajo ya no me pertenece solo a mí. Después de años ayudando a personas y a pequeños grupos, estoy lista y este trabajo está listo para el mundo. El método Amazing You se ha convertido en un libro en inglés y en español, un mapa para quienes necesitan un cambio a través de la sanación. Si eres sobreviviente y estás escuchando esto, quiero que sepas lo siguiente: no estás rota. Sanar es un regreso. Este libro lo puedes encontrar en Your Own University. Es un mapa, un acompañante, un recordatorio de que lo que fue arrebatado puede ser reclamado, no evitando la herida, sino atravesándolo con verdad y dignidad.
Para quienes necesitan apoyo continuo, existe el You Matter Club como un espacio de conexión donde el esfuerzo, el acompañamiento semanal y recorremos juntas y juntos el método Amazing You. Nunca estuviste destinada a sobrevivir tu vida, estuviste destinada a vivirla, con verdad. Doctora Lisha Antigua. Esta carta es de la doctora Lisha Antigua. Ella tiene un doctorado, un PhD en psicología transpersonal, es educadora y fundadora de Your Own University, una plataforma global de aprendizaje donde las personas que rompen ciclos terminan su proceso de sanación y comienzan a vivir plenamente. Muchas de ellas transforman sus historias de dolor y la convierten en inspiración para otras, convirtiéndose en coaches, docentes y sanadoras a través de sus programas de certificación. Su especialidad ha sido ayudar a miles de personas a sanar a los efectos del trauma relacional y recuperar su identidad. Para muchos sobrevivientes de la infancia, sus cursos representan el primer espacio donde logran encontrarse a sí mismos. Para quienes desean conectar con ella, por favor no duden en ver la descripción de este video, donde estarán las distintas formas de conectar con ella. Las historias como esta de supervivencia, de superación, de sanación, son importantes que las compartamos, porque nunca sabes quién necesita escucharlas. Por favor, si estás en una situación difícil, donde sabes que necesitas salir, no dudes en pedir ayuda. No sientas vergüenza y lo más importante, que entiendas que no estás sola. Si tienes una historia intensa que quieras compartir, no dudes en compartirla con nosotros y no olvides de ser valiente, de ser intenso, de ser tú.